Era una mañana gris, como tantas otras. La lluvia caía con suavidad, pero implacable, empapando todo a su paso. No podía ver mucho más allá de los bordes del callejón, solo sombras que se desvanecían en la niebla. Mi nombre es Max, pero nunca tuve un hogar donde me llamaran así. Soy un perro de la calle, un perro sin dueño, un perro que fue dejado atrás como tantas otras almas olvidadas. Estaba acostado entre unos cartones, buscando refugio, cuando el sonido de unos pasos se hizo presente. Al principio, pensé que era solo otro transeúnte, alguien que no me prestaría atención. Pero algo en esos pasos me hizo levantar la cabeza. No era un paso cualquiera, era el paso de alguien que se detenía frente a mí. Al principio, me asusté. ¿Sería uno de esos humanos crueles que me maltratarían? O, tal vez, solo un simple curioso que se alejaría de inmediato. Sin embargo, en lugar de alejarse, el paso se detuvo, y una sombra se inclinó hacia mí. Un brazo extendido apareció, y un suave roce tocó mi pelaje. Era cálido, casi reconfortante. Sin pensarlo, me acerqué un poco más, y pude ver los rostros de los dos humanos que me observaban. Uno era un hombre joven, con el rostro marcado por un par de cicatrices que contaban historias de vidas difíciles. La mujer a su lado era más amable, con una sonrisa que intentaba convencerme de que todo estaría bien. ¿Te encuentras bien?, dijo ella con voz suave, casi como si me hablara a mí mismo. Algo en su tono me dio esperanza, aunque el miedo seguía presente. Llevaba tanto tiempo huyendo de los humanos que no podía confiar fácilmente. Pero algo en su mirada me decía que tal vez esta vez no sería lo mismo. El hombre se inclinó hacia mí, y aunque me sentía vulnerable, no me aparté. El toque de sus manos era firme, pero no agresivo. Pude ver que su gesto no era de control, sino de preocupación. Es un buen perro, dijo el hombre. Parece que está perdido. La mujer, con ojos llenos de compasión, acarició mi cabeza. Era extraño, casi como si supiera exactamente lo que necesitaba. Me sentí protegido, aunque sabía que no debía dejar que mi guardia bajara completamente. No entendía mucho de lo que estaba sucediendo, pero algo en el aire cambió cuando la mujer comenzó a hablar con una ternura inusitada. No tienes por qué estar aquí, Max. Vamos a ayudarte, dijo ella. Max. Ese era mi nombre. Un nombre que nunca había tenido. Un nombre que, de repente, me hizo sentir que era algo más que un simple perro callejero. Me sentí observado, comprendido, por primera vez en mucho tiempo. Fue entonces cuando el hombre comenzó a caminar hacia su coche. Vamos, Max, dijo, guiándome hacia el vehículo. No había duda de que me quería llevar. El miedo me invadió por un segundo, pero algo me decía que debía confiar en ellos. Mis patas se movieron, torpes al principio, pero más seguras a medida que nos acercábamos a su coche. Era un coche viejo, con una pintura gastada y ruedas desgastadas, pero en mis ojos brillaba como un refugio. Estaba a punto de salir del abandono, de dejar atrás las calles solitarias. El coche arrancó y comenzó a rodar por las calles de la ciudad. La mujer me miraba desde el asiento delantero, mientras yo me acomodaba en el asiento trasero. El hombre miraba al frente, concentrado en la carretera. No había mucho que decir. El trayecto fue silencioso, pero las palabras no eran necesarias. Algo en el aire me decía que no estábamos destinados a separarnos. La vida, aunque incierta, parecía ofrecerme una nueva oportunidad. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un lugar que no conocía. Era un refugio para perros, pero no como los que había visto antes. Era diferente. En lugar de barro y suciedad, había césped, árboles y casitas pequeñas donde los perros podían descansar. Era un lugar que parecía ofrecer algo que nunca había conocido, esperanza. El hombre abrió la puerta del coche y me indicó que saliera. Me paré lentamente, pero no me moví. Estaba confundido, perdido. Los aromas que llegaban a mis narices eran tan extraños y tan nuevos que me sentí abrumado. Había perros por todas partes, pero ninguno de ellos me miraba con la misma mirada que la mujer. La mujer se agachó frente a mí y sus ojos brillaron con una ternura indescriptible. Te vamos a cuidar, Max,
dijo con voz suave. Sus palabras eran reconfortantes, pero aún había algo en mi pecho que no podía comprender. ¿Realmente me cuidarían? O, como tantos otros, me dejarían atrás una vez más. Algo me decía que debía ser cauteloso. En ese momento, algo extraño ocurrió. Un sonido llegó a mis oídos, un sonido que me hizo erguir las orejas con alerta. Era un sonido familiar, uno que me estremeció de inmediato. Los latidos de otro perro, pero no de cualquier perro. Era Asterisco Leo, mi amigo, mi compañero de calle. Nos habíamos conocido durante los días difíciles, cuando los humanos parecían indiferentes y la supervivencia era una lucha constante. Leo siempre estuvo ahí, compartiendo las pocas migas de comida que conseguimos, protegiéndome cuando los demás perros nos atacaban. No era solo un amigo. Era mi hermano, mi único vínculo con el pasado. El sonido de los latidos de Leo se hizo más fuerte. Volví a mirar a la mujer, que seguía observándome con sus ojos brillantes. Ella había notado mi inquietud. ¿Qué sucede, Max?, preguntó suavemente, pero ya sabía la respuesta. Asterisco Leo estaba cerca. No podía dejarlo atrás. No podía abandonar a mi amigo, aunque tuviera miedo de lo que podría pasar después. Leo, pregunté, mis palabras temblando. No sabía si ellos comprenderían, pero en ese momento, todo lo que quería era ver a mi amigo de nuevo. El hombre se agachó frente a mí, tocando mi cara con suavidad. ¿Estás buscando a alguien?, preguntó, su voz casi inaudible. Y fue entonces cuando, en un giro inesperado, una sombra se movió a lo lejos. Mis ojos brillaron de alerta. Asterisco Leo apareció, corriendo hacia mí con rapidez, saltando a través de los arbustos. Nos miramos, y, por un segundo, nos entendimos sin palabras. Él también había sido dejado atrás, pero estaba aquí, buscando refugio, buscando a su compañero. No importaba lo que viniera después. Yo no dejaría a Leo. Él nunca me dejaría. El vínculo entre nosotros era más fuerte que cualquier miedo. Y así, juntos, comenzamos una nueva etapa de nuestras vidas, aunque no sabíamos lo que nos esperaba. Pero en ese instante, lo único que importaba era que Asterisco Leo estaba allí, y juntos enfrentaríamos lo que el futuro nos deparara. El hombre y la mujer miraron a Leo con sorpresa. No sabían que el destino había tejido nuestros caminos de tal manera que ahora estábamos unidos en un mismo lugar. Asterisco, sin embargo, lo que vendría después, ninguno de nosotros lo esperaba. La mañana siguiente, el aire estaba más pesado de lo normal. La humedad se filtraba en mis huesos, haciéndome sentir más viejo de lo que realmente era. Leo, a mi lado, no paraba de moverse inquieto. El refugio que nos había dado la mujer no era un lugar perfecto, pero por lo menos era un refugio. Sin embargo, el miedo aún se cernía sobre nosotros, como una sombra que no podíamos disipar. Ambos sabíamos que algo no estaba bien. Nos habíamos acostumbrado a la soledad, a la inseguridad de las calles, y ahora, al estar rodeados de otros perros y humanos que, aunque bien intencionados, no parecían comprender realmente lo que significaba la libertad perdida. Me levanté, sentí el dolor en mis patas, pero me aguanté. No podía mostrarme débil, especialmente frente a Leo. Mi compañero había sido mi apoyo durante tantas noches oscuras. Era imposible traicionarlo. Vamos, Max, tenemos que comer algo, dijo la mujer en tono suave mientras nos acercaba un tazón con agua y un poco de comida. Leo se acercó con cautela, como siempre lo hacía, con la misma reserva que yo. A pesar de estar aquí, en un lugar que prometía seguridad, seguíamos siendo animales salvajes, desconfiados. Tomamos la comida en silencio. No sabíamos cuánto tiempo llevábamos sin comer de manera adecuada, y nos faltaba la costumbre de confiar en otros seres humanos. Pero la mujer, que parecía tener buena voluntad, no nos presionaba. Nos dejaba a nuestro ritmo, aunque sus ojos llenos de esperanza mostraban que esperaba algo más de nosotros. A lo largo del día, el lugar comenzó a llenarse de otros perros. Algunos ya tenían dueños, otros como nosotros, habían sido dejados atrás. Vi a un perro grande, de pelaje marrón, acercándose a Leo. Se miraron por un momento.
Un momento que duró lo suficiente como para que sintiera una corriente de tensión entre ambos. Leo no era el tipo de perro que buscaba problemas, pero su instinto de supervivencia estaba siempre alerta. Yo lo conocía bien. Sabía que si algo pasaba, él se pondría en guardia. El gran perro se acercó lentamente, como si estuviera probando el terreno. Leo, sin pensarlo dos veces, se levantó, sus ojos se fijaron en los del otro perro, pero no había agresividad. Estaba defendiendo lo único que le quedaba, nuestra amistad. En ese instante, pude ver lo mucho que Leo significaba para mí, lo mucho que me importaba que él estuviera bien. La mujer observó la escena, y sin dejar de mirarnos, se agachó y nos habló en voz baja: «Todo está bien, chicos. Nadie os va a hacer daño aquí». Sin embargo, la sensación de incomodidad seguía en el aire. Había algo en ese lugar que no terminaba de encajar. Nos trataban bien, pero el encierro, el hecho de estar rodeados de tantas criaturas desconocidas, nos hacía sentir inseguros. Estábamos acostumbrados a la libertad, a decidir cada movimiento, a correr cuando lo necesitábamos. Aquí, todo estaba controlado. Y no sabíamos cómo adaptarnos a ello. Al caer la noche, el refugio se llenó de ruidos. Los perros, al principio inquietos, comenzaron a calmarse poco a poco. Yo no podía dormir, y Leo tampoco. Nos quedamos en el rincón de la jaula, uno junto al otro, como siempre habíamos hecho en la calle. A pesar de que el lugar era diferente, de que ahora teníamos comida y agua, el miedo seguía acechando nuestras mentes. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Realmente encontraríamos un hogar? ¿O seríamos simplemente una parte más de este sistema que nos trataba como si fuéramos objetos olvidados? Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido distante, casi imperceptible, que me hizo erguir las orejas. Leo también lo escuchó. De alguna forma, ambos sabíamos lo que significaba. Un sonido conocido, aunque lejano. Un grito, tal vez, o algo que nos llamaba. El instinto en nuestros cuerpos se disparó. Estábamos en alerta. Me levanté rápidamente, mi corazón comenzó a latir más rápido. Leo me miró, confundido, pero entendió que algo no estaba bien. Quería correr, quería huir, pero algo me detenía. ¿Y si el peligro estaba afuera? ¿Y si nos estábamos perdiendo en nuestra propia paranoia? Pero el ruido persistía. Ya no era solo un sonido. Era una sensación, como si algo se estuviera acercando, algo que no podíamos controlar. Nos miramos una vez más, y sin decir nada, ambos entendimos que no podíamos quedarnos ahí. No estábamos hechos para estar encerrados, no estábamos hechos para ser parte de una rutina que nos despojaba de nuestra esencia. Y si había algo que Leo y yo teníamos en común, era la necesidad de mantenernos juntos, de sobrevivir, de seguir adelante. Leo, aunque herido y cansado, se levantó. Se acercó a mí y, sin dudarlo, comenzó a caminar en la dirección de la salida. Mi instinto me dijo que debía seguirlo. Sabía que no podíamos quedarnos. Algo nos estaba empujando a salir de ese refugio. No sabíamos lo que encontraríamos afuera, pero, al menos, allí afuera no estaríamos atrapados. Al llegar a la salida, vimos al hombre que nos había llevado al refugio. Estaba de pie, mirando hacia nosotros con una expresión que no supe descifrar. Vi cómo sus ojos recorrían nuestros cuerpos, como si supiera lo que estábamos a punto de hacer. No hizo un movimiento para detenernos, pero su mirada decía más de lo que sus palabras podrían decir. «Max, Leo», dijo con voz grave, «sé que no queréis estar aquí. Pero os prometo que no os vamos a abandonar». En sus palabras había algo de esperanza, pero también algo de tristeza. Tal vez lo sabía, tal vez entendía que nosotros, los perros de la calle, no sabíamos vivir de otra manera. Nos miramos una última vez, y decidimos que teníamos que irnos. La puerta del refugio se cerró detrás de nosotros, y con cada paso que dábamos, sentíamos que algo nuevo nos esperaba. Pero lo que no sabíamos era que el camino que estábamos a punto de recorrer sería mucho más peligroso de lo que imaginábamos. La sensación de estar libres, de caminar juntos, me llenó de energía. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que el destino nos tenía preparados nuevos desafíos.
Lo que vino después no lo podíamos prever. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estábamos tan solos. Teníamos el uno al otro. Y eso, al menos por ahora, era suficiente. El aire frío de la madrugada nos envolvía mientras nos alejábamos del refugio. No sabíamos bien qué dirección tomar, solo caminábamos, guiados por el instinto, el mismo que nos había mantenido vivos durante tanto tiempo en las calles. Leo, aunque herido, caminaba con una determinación que me sorprendía. Su cuerpo se movía de manera más lenta que antes, pero su mirada seguía siendo firme. Nosotros, los perros callejeros, aprendemos rápido, pero también sabemos lo que es la esperanza. Y en ese momento, había algo en mi pecho que me decía que lo que nos esperaba afuera era mejor que cualquier jaula. Cruzamos la calle, y aunque el ruido de la ciudad nos rodeaba, sentí que estábamos fuera de lugar. Ya no pertenecíamos allí, pero tampoco sabíamos a dónde íbamos. No tenía claro si buscábamos un nuevo hogar, o simplemente huíamos de lo que había sido nuestra realidad. Las luces de los coches pasaban rápidamente, pero nosotros seguíamos en nuestra propia burbuja de silencio y desesperación. Nos adentramos en un barrio que no conocía. Las casas eran grandes, con jardines cuidados, pero no había señales de vida en las calles. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas secas. Cada paso que dábamos sobre el pavimento era un recordatorio de que no estábamos hechos para caminar por estos caminos pavimentados. Leo, siempre más atento, comenzó a detenerse con más frecuencia. Miraba hacia atrás, como si sintiera algo que yo no percibía. Algo en el aire, algo que no podíamos ver pero que ambos sentíamos. Era extraño, porque a pesar de la calma en el aire, sentíamos una presión creciente, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. De repente, un sonido rompió la quietud. Un crujido, un leve ruido de algo moviéndose entre los arbustos cercanos. Leo se tensó, su cuerpo se erizó y sus ojos brillaron con una mezcla de alerta y miedo. Yo también lo sentí. Algo no estaba bien. Mi corazón empezó a latir más rápido, y un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra emergió de entre los arbustos. Un perro. No era uno de los perros que habíamos visto en el refugio, ni tampoco era un perro amigable. Tenía el pelaje sucio y su mirada era dura, agresiva. Su cuerpo estaba rígido, como si hubiera estado acechando durante horas. No era un perro callejero cualquiera, era un depredador, un perro que había aprendido a sobrevivir a través del miedo y la intimidación. El perro avanzó con rapidez hacia nosotros, su ladrido corto y firme, anunciando su presencia. Leo, instintivamente, se puso delante de mí, protegiéndome como siempre lo hacía. Sentí una oleada de agradecimiento hacia él, pero también un miedo profundo. Sabía que no podíamos enfrentarlo. Él era más grande, más fuerte, y su mirada fría solo confirmaba que no íbamos a ganar este enfrentamiento. En ese momento, todo sucedió rápidamente. El extraño perro nos rodeó, olfateando el aire con agresividad. Nos miraba fijamente, evaluándonos, buscando una oportunidad para atacarnos. Mi cuerpo se tensó, las patas se me hicieron pesadas, pero algo dentro de mí me decía que debía mantenerme firme. Leo también estaba tenso, pero su instinto de protegernos lo mantenía alerta. Yo sabía que si no hacíamos algo, el enfrentamiento era inevitable. La situación parecía desmoronarse a cada segundo, hasta que algo inesperado ocurrió. El perro, de repente, dejó de ladrar y miró hacia atrás, como si hubiera escuchado algo. Su postura se relajó un poco, pero seguía observándonos con desconfianza. En ese momento, aprovechamos nuestra oportunidad. Leo, con una rapidez sorprendente, dio un paso hacia atrás, y yo lo seguí, manteniendo la distancia. No sabíamos qué había provocado el cambio, pero nos dio el respiro necesario. El perro dio un último gruñido y se alejó lentamente, como si hubiera perdido el interés en nosotros. Lo observamos mientras desaparecía entre las sombras, y un silencio tenso se instaló entre nosotros. El peligro se había desvanecido, pero no estábamos tranquilos. Sabíamos que había algo más en el aire, algo que no podíamos explicar, pero que estaba presente. Nos miramos en silencio, intercambiando miradas de incertidumbre. Sin palabras,
continuamos caminando. El miedo aún nos envolvía, pero la supervivencia nos obligaba a seguir adelante. No podíamos quedarnos ahí, sin saber qué nos depararía el futuro. El peligro aún acechaba, pero teníamos que ser fuertes, como siempre lo habíamos sido. A medida que avanzábamos por el barrio, las casas se volvían cada vez más grandes, más desiertas. No había señales de vida en las calles. Algo en el ambiente nos hacía sentir aún más fuera de lugar. Era como si estuviéramos caminando en una zona que no nos pertenecía. El silencio nos envolvía, y el miedo seguía alimentándose de nuestras inseguridades. Entonces, algo más rompió la calma. Esta vez, el sonido no venía de los arbustos ni de algún rincón oscuro. Era una voz humana, a lo lejos. Nos detuvimos en seco, nuestras orejas se alzaron, y nuestros cuerpos se tensaron. La voz era débil, casi inaudible, pero claramente humana. No sabíamos si debía ser una señal de esperanza o de más peligro, pero algo en su tono nos hizo avanzar. Nos acercamos con cautela, el corazón acelerado. Cada paso era una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Quién estaría allí? ¿Sería alguien dispuesto a ayudarnos o alguien más que nos vería como una amenaza? No sabíamos qué esperar, pero la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo nos empujaba a seguir adelante. Finalmente, llegamos a una casa en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y las ventanas rotas dejaban entrar la luz del atardecer. La puerta estaba entreabierta, y desde adentro llegaban murmullos. Nos acercamos lentamente, Leo a mi lado, sin emitir un solo sonido. Nos detuvimos justo antes de entrar, ocultándonos entre las sombras. A través de la puerta, pude ver a una figura humana, débil, sentada en el suelo. Su rostro estaba cubierto de suciedad, y sus ojos parecían perdidos en la nada. La voz que habíamos escuchado provenía de ella. Estaba atrapada en una realidad que no comprendíamos, como nosotros. La figura levantó la cabeza y, al vernos, sus ojos se encontraron con los míos. En ese momento, su rostro mostró una expresión de sorpresa, pero también de miedo. No sabía si estábamos allí para hacerle daño o si éramos una señal de algo peor. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, el sonido de una puerta cerrándose a lo lejos hizo que ambos nos giráramos rápidamente. Otra presencia. Algo más se acercaba. Y no sabíamos qué era, pero estaba claro que no estábamos solos. Lo único que sentía con certeza era que el peligro no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Y, por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que la huida no era una solución. Ya no podíamos escapar de lo que se nos venía encima. La noche cayó sobre nosotros con una oscuridad densa, como si el cielo mismo quisiera tragarse todo a su paso. Nos encontramos en el umbral de la casa en ruinas, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, pero la sensación de aislamiento era absoluta. Leo y yo nos miramos sin palabras, pero nuestros cuerpos estaban tensos, listos para cualquier cosa que viniera. La figura humana dentro de la casa se movió lentamente, y aunque su rostro estaba cubierto de suciedad, sus ojos aún mostraban un destello de conciencia. Pero lo que realmente me inquietó fue lo que vi detrás de ella. Un hombre, o más bien, lo que quedaba de un hombre, apareció a través de la puerta rota que daba al interior de la casa. Tenía el cuerpo cubierto de polvo y su ropa rasgada, como si hubiera estado viviendo en ese lugar por mucho tiempo. No era un hombre amable, su presencia estaba impregnada de algo oscuro, algo que no podía identificar, pero que me hacía retroceder en mi lugar. El hombre nos observó por un largo momento, sin mover un solo músculo. Leo, por su parte, se mostró más alerta que nunca, sus orejas levantadas y su cola tensa. Aunque no pudimos entender por qué, algo en su mirada decía que había más en esta historia que un simple encuentro casual. Él no nos veía como seres ajenos, ni siquiera como animales. Nos veía como presas, como algo que podría ser usado o desechado, según su voluntad. ¿Qué quieren? Su voz era áspera, como si no hablara con otro ser vivo en mucho tiempo. La mujer, aún sentada en el suelo, no movió un solo músculo. Parecía perdida, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Algo no estaba bien en su presencia. Su mirada era vacía, pero también había una extraña desesperación en ella.
No sabía si hablarle o no. Leo y yo sabíamos que no estábamos preparados para enfrentar una amenaza directa, pero teníamos que saber qué estaba ocurriendo. El hombre dio un paso hacia adelante, y su sombra pareció crecer a medida que se acercaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no dejé que Leo se diera cuenta. No podíamos darnos el lujo de mostrar miedo. Nosotros, solo estamos buscando algo de comida, logré decir, mi voz temblando apenas, aunque me esforzaba por mantenerla firme. No estaba seguro de si creería nuestra historia, pero no teníamos muchas opciones. El hombre nos miró durante unos segundos más antes de soltar una carcajada seca, carente de humor. ¿Comida? ¿Eso es todo lo que quieren? Su risa hizo eco en la casa vacía, resonando en las paredes rotas. Parecía que disfrutaba de nuestra incomodidad. Algo en sus ojos me hizo sentir como si estuviéramos siendo observados desde el principio, como si todo fuera un juego para él. Leo dio un paso atrás, como si percibiera el peligro antes que yo. Yo lo seguí, manteniendo la distancia, pero sin apartarme del hombre. Algo me decía que si dábamos un paso atrás, perderíamos nuestra única oportunidad de entender qué estaba pasando. Vengan, dijo el hombre finalmente, señalando la puerta rota. Coman, pero no se atrevan a pensar que esto será gratis. Aquí no hay nada gratis, ni comida, ni compasión. Sin opciones, nos acercamos lentamente, mis patas inquietas y mi nariz alerta. La mujer no dijo una palabra, seguía mirando al suelo, como si su mente estuviera completamente lejos de la situación. Entramos en la casa con cautela, y el hombre cerró la puerta detrás de nosotros con un sonido sordo, como si nos estuviera atrapando en su red. El interior de la casa estaba más deteriorado de lo que había visto desde fuera. El aire estaba denso, impregnado de un olor a humedad y a algo más, algo que no lograba identificar. Las paredes estaban cubiertas de manchas de moho y las ventanas rotas dejaban entrar una brisa helada que hacía que los pelos de mi cuerpo se erizaran. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que cada rincón de esa casa parecía haber sido testigo de algo mucho más oscuro que una simple vida olvidada. El hombre nos condujo a una habitación en la parte trasera de la casa, que era aún más sombría. Había una mesa de madera envejecida en el centro, y sobre ella, platos rotos, utensilios oxidados y restos de comida que parecían haber sido dejados allí hace días, tal vez semanas. No era un refugio, era una trampa. El hombre se sentó en una esquina de la habitación, mientras nosotros, como animales en una jaula, nos quedamos quietos, esperando. Leo me miraba de reojo, como preguntándome qué hacer, pero yo tampoco tenía respuestas. Estábamos atrapados, y el miedo comenzaba a invadir mi cuerpo. No quería que Leo lo notara, pero mis piernas temblaban. Sabíamos que estábamos en una situación peligrosa, pero no podíamos retroceder. Ya no podíamos huir. La mujer se levantó entonces, con una lentitud casi mecánica. Caminó hacia la mesa, tomó un trozo de pan que estaba en un plato sucio y lo observó, como si no supiera qué hacer con él. El hombre la miró por un momento, su rostro inexpresivo, antes de soltar otra risa burlona. «¿Creen que van a encontrar algo aquí?», dijo, su voz como un cuchillo afilado. «Ustedes no saben lo que les espera. Nadie lo sabe. Nadie escapa de este lugar». Esas palabras me llegaron al corazón. Mi instinto me decía que teníamos que salir de allí, que debíamos huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero la puerta estaba cerrada y el hombre nos observaba con una frialdad escalofriante. Estábamos atrapados, y lo sabíamos. Mi mirada se dirigió hacia Leo. Él también lo sabía. Nos miramos por un largo segundo, el único vínculo entre nosotros, el único consuelo en medio de esa oscuridad. Fue entonces cuando algo en mi interior se encendió. No podíamos rendirnos. No podíamos dejar que ese lugar nos consumiera. Leo y yo teníamos algo más que miedo, teníamos esperanza, y mientras estuviéramos juntos, teníamos la oportunidad de salir de allí. El hombre se levantó entonces, cruzando la habitación con pasos pesados. Se acercó a la ventana rota y miró afuera. A través de la niebla que comenzaba a cubrir las calles, pude ver cómo sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si viera algo que nosotros no podíamos entender. «¿Qué quieres?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme,
aunque mis palabras se rompían en mi garganta. Lo que quiero, dijo él, girándose hacia nosotros con una sonrisa amarga, es que dejen de pensar que pueden escapar. Todos los que vienen aquí terminan de la misma forma. Todos. Mi corazón latió más rápido, y el miedo me envolvió como una ola. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso no había forma de escapar? Estaba claro que el hombre estaba jugando con nuestras vidas, y eso nos hacía más vulnerables de lo que podíamos imaginar. Pero, en ese momento, algo dentro de mí se encendió. Leo y yo no estábamos destinados a ser parte de su juego. Podíamos sentirlo. Sabíamos que la lucha por nuestra libertad apenas comenzaba, y no íbamos a rendirnos tan fácilmente. Mientras el hombre seguía hablando, su voz perdiéndose en las sombras, yo miraba la puerta. Era nuestra única oportunidad. Lo sabíamos, y lo haríamos. Juntos, encontraríamos una salida. El ambiente en la casa se volvía cada vez más opresivo. Las sombras se alargaban a medida que la noche avanzaba, y el aire denso de humedad parecía envolvernos con una creciente sensación de claustrofobia. El hombre seguía observándonos desde la esquina de la habitación, su mirada fija y calculadora. Por un momento, no sabía si su sonrisa era burlona o si había algo más en ella. Quizá disfrutaba del poder que tenía sobre nosotros, o tal vez esperaba algo de nosotros, algo que no comprendíamos aún. Leo y yo nos manteníamos cerca, nuestras piernas tensas, nuestros sentidos alerta. No sabíamos qué esperar, pero algo me decía que nuestra única opción era salir de allí. Algo en la atmósfera me indicaba que el tiempo se estaba agotando, que el peligro no solo venía de la amenaza directa del hombre, sino de algo mucho más siniestro que rondaba esa casa. El hombre dejó de hablarnos, y el silencio se instaló de nuevo entre nosotros. Pero esta vez, el silencio era más pesado, más denso, como si la misma casa estuviera esperando a que sucediera algo. De repente, la mujer que había estado sentada sin decir una palabra, levantó la cabeza. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una extraña intensidad. Algo había cambiado en ella. Se levantó lentamente y caminó hacia el hombre, con una expresión distante, casi como si no supiera lo que hacía, pero aún así, lo hacía. Nosotros observábamos, incapaces de movernos, incapaces de entender lo que estaba pasando. Leo estaba igual de desconcertado, sus ojos se movían entre la mujer y el hombre, buscando respuestas que no podíamos encontrar. Y fue entonces cuando ella habló, su voz baja, pero clara, rompiendo el silencio de manera inesperada. Ellos no pueden quedar aquí, dijo, mirando al hombre con una determinación que no había mostrado antes. Sus palabras fueron como un golpe en el aire. No entendía a qué se refería, pero lo que me quedó claro es que algo dentro de esa casa, algo dentro de ella, había cambiado. El hombre la miró fijamente, sus ojos fríos y calculadores. No dijo nada al principio, solo la observó, como si estuviera evaluando sus palabras. Su rostro se tornó serio, y por un momento, sentí que la amenaza que nos había rodeado hasta ese momento se intensificaba. Algo no estaba bien, algo estaba a punto de suceder, y no sabíamos cómo detenerlo. ¿Y qué quieres que haga con ellos?, dijo el hombre finalmente, su tono grave y desafiante. ¿Qué vamos a hacer con estos dos animales perdidos? ¿Dejar que se vayan? ¿Eso es lo que quieres? La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, giró hacia nosotros, y por un segundo, sus ojos se encontraron con los míos. Había algo en su mirada que me hizo sentir una extraña mezcla de temor y esperanza. Sabía que lo que ella quería decir no era solo una cuestión de palabras, era algo mucho más profundo. Ellos son diferentes, dijo, casi susurrando. Lo siento, pero ellos no son como los demás. No podemos dejarlos aquí. No sabía qué estaba pasando. Sus palabras no eran solo una declaración, parecían un mensaje, una advertencia. Algo estaba sucediendo en ese lugar, algo que nosotros no entendíamos. El hombre resopló, como si estuviera frustrado, pero no dijo nada más. Solo se giró y caminó hacia la puerta, la cual estaba apenas entreabierta. Durante un largo momento, todos permanecimos en silencio, sin saber qué hacer. ¿A dónde vamos?, pregunté, mi voz temblorosa, mirando a Leo, quien no parecía tener respuestas tampoco.
Pero en sus ojos, vi la misma pregunta. No sabíamos a dónde ir, pero lo único que sabíamos era que no podíamos quedarnos allí. No podíamos seguir bajo la amenaza de ese hombre, ni bajo la presencia de la mujer que, aunque aparentemente nos había ayudado, aún parecía estar atrapada en algo mucho más grande que ella misma. El hombre abrió la puerta con un crujido, y las primeras luces del amanecer comenzaron a entrar, iluminando tenuemente la habitación. Era el momento de decidir, el momento de actuar. Pero justo antes de que pudiéramos movernos, escuchamos algo. Un sonido distante, pero familiar. El sonido de otros pasos, algo que no era natural, algo que estaba acercándose a la casa. Leo, como siempre, reaccionó primero. Sus orejas se alzaron, y sus ojos brillaron con una alerta que solo él sabía expresar. Sin pensarlo, empezó a moverse hacia la puerta, y sin querer, lo seguí. Algo en su actitud me decía que había llegado el momento de huir. No sabíamos qué nos esperaba afuera, pero la sensación de peligro dentro de la casa se volvía insoportable. La mujer dio un paso hacia nosotros, bloqueando momentáneamente la puerta con su cuerpo. Su rostro estaba lleno de desesperación, como si hubiera estado luchando contra algo que no podía controlar. ¿A dónde van?, preguntó, su voz ahora llena de una angustia palpable. No tienen idea de lo que les espera. No saben lo que están haciendo. Pero no podíamos quedarnos. No podíamos escuchar más advertencias. Sabíamos lo que el hombre representaba, sabíamos lo que esa casa significaba. Y lo que más temíamos era que nos quedáramos allí, atrapados en su juego, en su mundo de sombras y mentiras. Lo siento, le dije, mis palabras cargadas de una mezcla de pesar y determinación. No podemos quedarnos. No podemos confiar en nadie aquí. Leo, con su típica determinación, empujó a la mujer a un lado y saltó hacia la puerta. Yo lo seguí de inmediato. No había tiempo para más. No podíamos esperar a que el hombre volviera, ni a que las respuestas que necesitábamos llegaran. Teníamos que salir, y teníamos que hacerlo rápido. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, y el aire frío de la mañana nos envolvió. El sol apenas comenzaba a asomarse, y la luz débil parecía prometer un nuevo comienzo. Pero el mundo afuera no era mucho mejor. Sabíamos que las calles, aunque familiares, estaban llenas de peligros que no podíamos predecir. Y lo peor de todo era que no sabíamos a quién podríamos confiar. Nos detuvimos un momento, observando las calles vacías. Había algo en el ambiente que nos inquietaba, algo que no podíamos identificar, pero que nos hacía sentir que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mujer había intentado advertirnos, pero, ¿era por nuestra seguridad o porque había algo más en juego? ¿Ahora qué?, le pregunté a Leo, aunque sabía que no tenía respuesta. Sin embargo, lo que sí sabía era que, mientras estuviéramos juntos, tendríamos una oportunidad. Y, por fin, la sensación de libertad comenzó a invadir mi pecho. Estábamos fuera, pero los verdaderos problemas aún no nos habían alcanzado. Lo que vendría después, no lo sabíamos. Pero la única certeza que tenía era que no estábamos destinados a quedarnos atrás. Y, con esa certeza, comenzamos a caminar, sin mirar atrás. La madrugada comenzó a desvanecerse lentamente, dejando paso a un cielo gris que reflejaba la sensación de incertidumbre que nos envolvía. Leo y yo caminábamos en silencio, nuestras patas resonando débilmente sobre el pavimento mojado de la calle. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban como si estuvieran tratando de guiarnos, pero el eco de nuestros pasos solo aumentaba la sensación de estar perdidos en un lugar que no nos pertenecía. Había algo extraño en el aire, una presión que no podíamos identificar. Nos encontrábamos en una parte de la ciudad que no habíamos explorado antes. Los edificios parecían más altos, más imponentes, y la quietud de la mañana solo aumentaba la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Cada rincón, cada callejón parecía más amenazante que el anterior. Estábamos fuera de la casa del hombre, pero lo que nos esperaba allá afuera no era más prometedor. El viento arrastraba hojas secas por el suelo, y la ciudad parecía estar vacía. Las calles, generalmente llenas de vida, estaban desiertas. No había coches, no había personas, solo un vasto vacío que se extendía frente a nosotros.
Mis sentidos estaban al máximo, cada ruido era amplificado en la quietud de la mañana. Leo se detuvo y levantó la cabeza, olfateando el aire con esa habilidad que solo los perros tienen para detectar lo que el ojo humano no puede ver. Sus orejas se alzaron y sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo detenerme también. ¿Qué es eso?, le pregunté en un susurro, aunque sabía que él no podía responderme con palabras. Su mirada me dijo todo. Algo no estaba bien. Un sentimiento de inseguridad comenzó a invadirme nuevamente. Nos habíamos alejado del refugio, habíamos escapado de la casa, pero el peligro seguía acechando. Había algo en esta ciudad que no entendíamos, algo que se estaba moviendo en las sombras y que no teníamos forma de anticipar. De repente, un sonido rompió la quietud. Un crujido, como si algo se estuviera arrastrando por el suelo. Instintivamente, me acerqué a Leo, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mi cuerpo. El sonido provenía de un callejón cercano, y ambos nos quedamos quietos, atentos, tratando de averiguar qué o quién lo había causado. El crujido se repitió, esta vez más fuerte. Algo, o alguien, estaba acercándose. No hubo tiempo para dudar. Leo dio un paso hacia adelante, su cuerpo tenso y sus ojos fijos en la oscuridad del callejón. Me sentí obligado a seguirlo, aunque sabía que no estábamos preparados para enfrentar lo que fuera que viniera. En ese momento, sentí que no estábamos solos, y la idea de estar atrapados en una ciudad vacía, rodeados de lo desconocido, se volvió aún más aterradora. El sonido dejó de ser un simple crujido y se transformó en algo más cercano, más real. Una figura emergió de las sombras. Era un perro, grande y de pelaje oscuro, con una mirada feroz que no dejaba lugar a dudas. No era un perro callejero común, sino uno que había sobrevivido de alguna manera a todo lo que esta ciudad tenía para ofrecer. Su mirada, llena de hostilidad, nos observaba con una intensidad que me hizo sentir aún más vulnerable. Leo y yo nos detuvimos al mismo tiempo. La figura del perro comenzó a acercarse lentamente, con pasos medidos. Cada uno de sus movimientos estaba lleno de seguridad, como si supiera que controlaba la situación. El miedo comenzó a invadirme, pero no podía mostrarlo. Sabía que Leo dependía de mí para mantenernos firmes, para no mostrar debilidad frente a un adversario que claramente nos veía como una amenaza. El perro se detuvo a unos pocos metros de nosotros. Sus ojos brillaban con desconfianza, pero también con algo más. No parecía querer pelear, pero tampoco parecía dispuesto a dejarnos continuar. En ese momento, el aire se volvió más denso, y pude sentir la tensión en mi cuerpo. Sabía que no podíamos retroceder. No podíamos permitirnos ser atrapados de nuevo. ¿Qué quieres?, le pregunté, mi voz saliendo casi en un susurro. No sabía si el perro podía entenderme, pero en ese momento, me sentí incapaz de permanecer en silencio. El animal no respondió, pero su postura se relajó ligeramente. Por un segundo, hubo un respiro en la tensión, pero no duró mucho. El perro comenzó a caminar alrededor de nosotros, sus ojos fijos en Leo y en mí. No sabía si era una amenaza, si simplemente nos estaba observando o si había algo más detrás de su actitud. Creo que debemos seguir adelante, dije a Leo, aunque sabía que la decisión no era solo mía. Él ya había dado un paso hacia adelante, moviéndose con cautela, pero sin mostrar miedo. Estábamos en la cuerda floja, pero no podíamos quedarnos ahí. Sin decir nada más, comenzamos a caminar lentamente, sin apartar la vista del perro. Cada paso que dábamos era como si estuviéramos cruzando una línea invisible. La ciudad parecía más vacía que nunca, y a medida que avanzábamos, la sensación de peligro seguía creciendo. El perro nos siguió por un momento, pero no hizo ningún movimiento agresivo. Algo en su comportamiento me decía que no éramos sus enemigos, pero tampoco éramos bienvenidos. No sabíamos qué buscaba, pero su presencia nos hacía sentir que estábamos caminando sobre un terreno peligroso, uno que no comprendíamos. No sabía si nos observaba por curiosidad o si nos estaba guiando a algo más. A medida que nos adentrábamos en la ciudad, las calles comenzaban a parecer aún más desiertas. Las sombras se alargaban con el paso del tiempo, y cada rincón parecía esconder algo que no podíamos ver. Sin embargo, algo dentro de mí seguía empujándonos hacia adelante.
No podíamos quedarnos, no podíamos permitir que el miedo nos detuviera. Si queríamos sobrevivir, si queríamos encontrar una salida a este caos, teníamos que seguir adelante, siempre juntos. El perro, que había estado siguiéndonos a una distancia segura, de repente se detuvo. No dijo nada, ni hizo ningún gesto, pero había algo en su mirada que me hizo sentir que no íbamos a obtener ninguna respuesta de él. Después de un largo momento de silencio, giró lentamente sobre sus talones y se adentró en la oscuridad. No miró atrás, pero su presencia había dejado una marca en nosotros. Sabíamos que, de alguna manera, su aparición no era coincidencia. Algo más estaba ocurriendo en esa ciudad, algo que nos estaba afectando de formas que aún no podíamos entender. Leo y yo continuamos avanzando, sin decir una palabra. La ciudad seguía vacía, el viento soplaba con fuerza, pero el mundo parecía no habernos notado. De repente, sentí una sensación extraña, una mezcla de angustia y alivio. Estábamos fuera de la casa, pero aún estábamos atrapados en este lugar, en este misterio que no podíamos resolver. Cada paso que dábamos nos alejaba más de lo conocido, pero también nos acercaba a lo incierto. El futuro era una niebla espesa que se levantaba con cada movimiento, pero lo único que sabía con certeza era que, mientras estuviéramos juntos, siempre tendríamos una oportunidad. Y, por ahora, eso era suficiente. El amanecer se desvanecía lentamente, y con él, la esperanza de encontrar alguna señal de que podríamos escapar de este lugar. Leo y yo caminábamos con más precaución que nunca, la incertidumbre llenando cada rincón de la ciudad. Los edificios altos y las calles vacías nos rodeaban, como si la ciudad misma estuviera sellada en un silencio mortal. Algo había cambiado en mí desde que salimos de la casa del hombre, una sensación profunda de que no solo nos perseguían seres humanos, sino que algo más estaba involucrado, algo que no podíamos comprender. Avanzábamos sin rumbo fijo, nuestros pasos resonando en el vacío, cuando de repente, algo nos detuvo. Un ruido, suave pero inconfundible, como el crujir de la tierra bajo las patas de un animal. Me detuve, mis orejas se alzaron, y mi respiración se hizo más lenta. Leo también se había detenido, su mirada fija en el horizonte, como si percibiera algo que yo no podía ver. De pronto, un murmullo llegó a mis oídos, un susurro leve pero inquietante. No provenía de ninguna persona, ni de ningún ser humano. Era un sonido extraño, casi inhumano. Me adelanté con cautela, guiado por mi instinto, sin saber lo que nos esperaba. Mientras caminábamos más profundamente por las calles desiertas, el aire se volvía cada vez más denso, como si nos estuviéramos adentrando en una trampa. El sol apenas podía atravesar las nubes grises que cubrían el cielo, y la ciudad parecía aún más vacía, aún más muerta que antes. En un callejón a nuestra derecha, algo se movió entre las sombras. Leo, siempre tan atento, tensó su cuerpo, y yo hice lo mismo. Nos acercamos lentamente, manteniendo los ojos fijos en la oscuridad, sin saber si debíamos retroceder o avanzar. Algo en mi pecho me decía que no podíamos dejar de caminar, que teníamos que seguir adelante. Sin embargo, la sensación de peligro era palpable, como un cuchillo afilado que cortaba el aire. De repente, un sonido sordo, como un gruñido bajo, rompió el silencio. No era un perro, no era un humano. Era algo más, algo que nos estaba acechando, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el sudor frío recorrió mi espalda. Los instintos de Leo y los míos estaban alertas, pero no sabíamos qué nos estaba esperando en la oscuridad. El gruñido cesó, y el silencio se instaló nuevamente, pero no nos engañábamos. Sabíamos que algo estaba allí, acechando en la penumbra. Me adelanté un paso, y entonces, de entre las sombras, emergió una figura. Un perro, o algo que se parecía a un perro, pero con una apariencia completamente diferente. Su pelaje estaba sucio y rasgado, sus ojos brillaban con una intensidad feroz. Era más grande que cualquier perro callejero que habíamos encontrado antes, y su postura era amenazante. No era un animal común, era algo que había sido forjado en la dureza de la supervivencia, algo que no mostraba signos de compasión. El animal nos observó en silencio, y aunque no nos atacó de inmediato, su presencia era insoportable. Su mirada penetrante nos decía todo lo que necesitábamos saber.
No éramos bienvenidos aquí, y si queríamos continuar, tendríamos que enfrentarnos a él. Leo se puso tenso, su cuerpo se alzó con firmeza, listo para defendernos si fuera necesario. Pero yo sabía que no estábamos preparados para una lucha con un ser tan fuerte y peligroso. Estábamos agotados, tanto física como mentalmente. Había sido una noche larga, y nuestra energía comenzaba a agotarse. El perro dio un paso hacia adelante, y su gruñido reverberó en el aire, casi como un desafío. Mis patas se hicieron pesadas, y sentí como mi respiración se aceleraba. No podía permitir que el miedo me dominara. Miré a Leo, que estaba tan alerta como siempre, pero con una calma que me dio fuerzas. No podía rendirme. No podía dejar que este ser nos detuviera en nuestro camino. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz quebrada por la tensión, pero aún así, intentando mantener la calma. El perro no respondió. En lugar de eso, comenzó a rodearnos, sus ojos fijos en nosotros, midiendo cada movimiento. Su presencia era tan imponente que sentí que estábamos atrapados en su juego, que estábamos completamente a su merced. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. Sabía que si nos quedábamos allí, seríamos presa fácil, pero también sabía que si intentábamos correr, el perro no dudaría en atacarnos. Leo, como siempre, fue el primero en moverse. Con una rapidez sorprendente, se adelantó, dándose cuenta de que retroceder no era una opción. Su actitud confiada fue un alivio para mí, y aunque no sabíamos qué haríamos, decidí seguirlo. Juntos, encontraríamos la manera de superar este obstáculo. El perro nos siguió durante unos segundos, manteniendo una distancia prudente, pero no nos atacó. Algo en su comportamiento parecía indicar que no quería pelearnos, o quizás estaba esperando a ver qué haríamos a continuación. De alguna manera, nos había dejado claro que la situación no era tan simple como parecía. No éramos enemigos, pero tampoco éramos amigos. Solo éramos dos seres más en su territorio, y esa incertidumbre nos mantenía atrapados en un tenso impas. Caminamos sin hacer ruido, con el perro siguiéndonos a una distancia incómoda. La ciudad seguía vacía, pero ahora la sensación de estar siendo observado se hacía cada vez más fuerte. El miedo comenzó a ceder paso a una necesidad más urgente, la necesidad de encontrar una salida, de encontrar una forma de escapar de este lugar antes de que algo peor sucediera. De repente, el perro detuvo su marcha. Nos observó por un largo momento, su respiración pesada, y luego, para sorpresa nuestra, giró sobre sus talones y desapareció en la oscuridad. No entendíamos qué había sucedido ni por qué había cambiado su actitud, pero no dudamos ni un segundo en aprovechar nuestra oportunidad. Leo y yo seguimos caminando, sin mirar atrás. El peligro seguía acechando en cada esquina, pero ahora, algo en mi pecho se sentía diferente. Algo en nuestra determinación nos había dado una fuerza renovada. Habíamos superado a ese perro, y si podíamos hacerlo con él, podíamos hacerlo con lo que viniera después. La ciudad seguía vacía, pero nosotros no lo estábamos. La sensación de estar atrapados en una red invisible comenzó a desvanecerse, reemplazada por una idea clara: debíamos seguir adelante. No importaba qué obstáculos se interpusieran en nuestro camino, ni qué fuerzas extrañas trataran de detenernos. Mientras estuviéramos juntos, podríamos enfrentarlo todo. Y con esa determinación, seguimos caminando, avanzando en la oscuridad de la ciudad, buscando una salida que aún no sabíamos si encontraríamos. La noche había caído por completo, y con ella, la idea de que la lucha por nuestra supervivencia apenas comenzaba. Lo que sucediera a continuación no lo sabíamos, pero estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. La ciudad parecía estar hecha de sombras. Cada calle, cada esquina, era un eco de lo que había sido un lugar lleno de vida. Ahora, la quietud estaba impregnada en cada rincón, como si todo hubiese sido abandonado a su suerte. Leo y yo caminábamos con cautela, pero también con la determinación de no dejarnos atrapar por el miedo. Nos habíamos enfrentado a la oscuridad, y aunque la amenaza seguía al acecho, algo dentro de mí me decía que estábamos a punto de encontrar algo más. El aire, que antes parecía frío y denso, comenzó a calentarse. Un suave resplandor anaranjado surgió en el horizonte, como una tímida promesa de amanecer. Las sombras aún dominaban las calles, pero algo empezaba a cambiar.
Sabíamos que no podíamos quedarnos en un solo lugar mucho tiempo, que cada paso que dábamos nos llevaba más lejos de lo que conocíamos, pero también nos acercaba a lo desconocido. El silencio se había apoderado de todo, como si la ciudad estuviera esperando algo. Y entonces lo escuchamos. Un sonido lejano, casi inaudible al principio, pero que se hizo más claro a medida que avanzábamos. Un crujido, como el sonido de pasos en una calle desierta. Un susurro en el viento, como si alguien o algo estuviera observándonos desde las sombras. Leo se detuvo y levantó la cabeza, sus orejas en alerta máxima. Yo también me quedé quieto, mi cuerpo tenso. Algo estaba cerca, algo que no podíamos ver, pero que podíamos sentir. No sabíamos si eran otras criaturas como nosotros o si era algo mucho más peligroso. Pero no teníamos otra opción. Teníamos que seguir adelante. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Y en ese momento, algo emergió de la oscuridad. Una figura al principio borrosa, pero que poco a poco comenzó a tomar forma. Era otro perro, o al menos, eso parecía. Sin embargo, sus ojos, brillando con un resplandor extraño, no mostraban la inocencia que uno esperaría en un ser como él. Este perro no era un compañero en nuestra lucha, sino un espectador que nos había estado siguiendo. Era grande, mucho más grande que cualquier otro perro que habíamos visto. Su pelaje, en lugar de estar cubierto de suciedad y marcas de batalla como el que habíamos encontrado antes, era brillante y limpio, pero su aspecto era inquietante. Cada uno de sus movimientos era lento y calculado, como si supiera que su presencia ya nos estaba derrotando. No era un animal común. No lo sentía como uno más de los seres que compartían este mundo. Era algo diferente, algo que había sido marcado por la ciudad misma. El perro nos observó por un largo rato. No se acercaba, pero su mirada nunca se apartó de nosotros. Cada uno de sus ojos parecía observarnos con una inteligencia fría, como si estuviera evaluando nuestras decisiones, nuestras intenciones. No sabíamos qué quería, pero no teníamos tiempo para averiguarlo. Si algo nos había enseñado nuestra travesía hasta ese punto era que no podíamos quedarnos quietos. No podíamos permitirnos ser observados, ser estudiados. Había que moverse, había que continuar. ¿Qué buscas?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. La pregunta salió más como un susurro, pero aún así, sentí que era la única forma de romper la tensión que se había instalado entre nosotros y la figura que ahora nos vigilaba. El perro no respondió. En su lugar, comenzó a caminar lentamente hacia nosotros, sus patas aplastando la tierra con una precisión que hacía que cada uno de sus movimientos pareciera planeado con anticipación. El aire alrededor de nosotros se enfrió, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un momento. La sensación de peligro se intensificó. Podía sentir el vello de mi cuerpo erizado. El instinto me decía que no podíamos quedarnos ahí, pero algo me detenía. Algo en esa criatura nos decía que debíamos esperar. A pesar de la creciente tensión, Leo no se movió. Se mantuvo firme, su mirada fija en el perro, como si estuviera esperando que él tomara una decisión. No podíamos retroceder. El perro se acercó aún más, y con un movimiento casi imperceptible, giró hacia un lado, indicándonos que siguiéramos su camino. Era una invitación, pero al mismo tiempo, era una advertencia. Algo en su comportamiento me decía que si decidíamos seguirlo, no sabríamos qué esperar. Pero no teníamos otra opción. Estábamos atrapados entre el miedo y la necesidad de encontrar respuestas. Decidí seguirlo, pero no antes de echar un vistazo a Leo. Él entendió el mensaje. Sin decir una palabra, comenzó a caminar a mi lado, sus pasos tan silenciosos como los míos. Ambos sabíamos que no podíamos permitirnos más dudas. Lo que nos aguardaba en esa ciudad era un misterio, pero teníamos que desentrañarlo. Si queríamos salir de allí, teníamos que seguir. El perro se adentró en las sombras, y nosotros, con cautela, lo seguimos. No sé cuánto tiempo caminamos, pero pronto nos dimos cuenta de que nos habíamos alejado mucho de las calles desiertas que habíamos conocido. La ciudad se tornó más extraña a cada paso, como si la estructura misma de la realidad estuviera cambiando.
Las luces que se filtraban a través de los edificios parecían más apagadas, y la atmósfera estaba impregnada de algo que no podíamos identificar. Cada calle parecía conectarse con otra, pero nunca llegábamos a un destino claro. Los edificios se extendían por todas partes, pero se sentían vacíos, como si la ciudad estuviera siendo consumida por algo que no podíamos ver, algo que nos estaba rodeando, acechándonos. El perro no se detuvo, y nosotros, como sombras a su lado, lo seguimos sin pensar en lo que nos esperaba al final del camino. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el perro se detuvo frente a un edificio que se erguía como un monolito en medio de la oscuridad. Era más grande que cualquier otro que habíamos visto, y su estructura era imponente, como una fortaleza que había resistido el paso del tiempo. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y líquenes, y las ventanas rotas daban la impresión de que nunca habían sido usadas. El perro miró hacia el edificio, y luego nos dirigió una mirada final. No estamos aquí por casualidad, pensé, aunque no había palabras para describir lo que sentía. El perro había llegado hasta este punto, y nosotros, por alguna razón, estábamos destinados a seguirlo. Pero, ¿por qué? ¿Qué había en este lugar que nos conectaba con la oscuridad que nos rodeaba? El perro comenzó a caminar hacia el edificio, y sin dudarlo, lo seguimos. Al entrar, la atmósfera dentro era aún más pesada que fuera. El aire era denso, y un silencio casi absoluto reinaba en cada habitación. No sabía si el edificio estaba deshabitado o si algo más se escondía en su interior, pero la sensación de que estábamos siendo observados se intensificó con cada paso que dábamos. Al final del pasillo, encontramos una puerta de hierro, gruesa y antigua, que parecía haber sido cerrada durante años. El perro se detuvo frente a ella, mirando hacia atrás, como si esperara que fuéramos los que tomáramos la decisión de abrirla. La puerta parecía un umbral hacia lo desconocido, un portal hacia un lugar que ninguno de los dos entendíamos. Sabíamos que algo más nos esperaba allí. Lo sentíamos en el aire, en la tensión que flotaba en el ambiente. No podíamos retroceder. No podíamos quedarnos donde estábamos. Con una última mirada hacia Leo, tomé la decisión. Avancé hacia la puerta, mi cuerpo tenso, pero decidido. Abrí la puerta con fuerza, y al otro lado, el verdadero desafío nos esperaba. El aire dentro del edificio era aún más pesado que afuera. Al abrir la puerta, el sonido de sus bisagras crujió en la quietud, resonando como un eco de los secretos que yacían dentro. El umbral nos recibió con la oscuridad absoluta de una habitación sin ventanas, y una sensación de frío intenso se apoderó de mi cuerpo, como si el mismo edificio estuviera tratando de congelarnos en el instante en que cruzábamos su puerta. Nos quedamos allí un momento, en el umbral, sin saber si debíamos entrar o si estábamos a punto de cometer el peor error de nuestras vidas. El perro nos observaba desde el umbral, sin mover un músculo, pero con una mirada fija, casi exigente. No sabíamos qué esperar de él, si era un aliado o una amenaza más. Pero al final, las opciones eran pocas: avanzar o quedar atrapados en la oscuridad de la ciudad. Con un suspiro, me adelanté, y Leo, con su habitual valentía, me siguió. A medida que dábamos pasos en la penumbra, nuestros sentidos se volvían más agudos, como si cada pequeño sonido cobrara una importancia exagerada. Los crujidos de las viejas maderas debajo de nuestras patas, el leve susurro del viento que se colaba por rendijas invisibles, todo parecía más intenso, más cercano, como si nos acercáramos a un precipicio del que no había retorno. Al avanzar por el pasillo principal, el frío parecía intensificarse. Las paredes de piedra, cubiertas de humedad, goteaban como si las mismas piedras lloraran por el abandono del lugar. Los ecos de nuestros pasos rebotaban de una pared a otra, creando una atmósfera desconcertante. Cada rincón parecía esconder algo, cada sombra se sentía como una amenaza inminente, aunque no pudiéramos verla. Finalmente, llegamos a una sala grande y vacía. Las paredes, de un gris opaco, apenas reflejaban la tenue luz que filtraba desde lo alto, a través de lo que parecía una ventana rota, cubriendo el suelo con una niebla pesada. El aire, ya de por sí helado, se sentía viciado, como si estuviera impregnado con el peso de una presencia ominosa. En el centro de la sala, había una mesa de piedra, cubierta de polvo y telarañas. A su alrededor, no había sillas ni señales de vida. La mesa estaba vacía,
pero en su superficie se podía ver una serie de símbolos tallados, como una inscripción que no lograba comprender del todo. Parecía antigua, casi primordial, algo que pertenecía a otra época, a otro mundo, y el simple hecho de estar cerca de ella me hacía sentir incómodo, como si estuviéramos siendo observados por algo mucho más grande que nosotros. El perro, que nos había seguido hasta allí, se acercó a la mesa con un movimiento ágil, y luego se sentó, mirando la superficie de la piedra con atención. A pesar de su actitud calmada, sus ojos brillaban con un fulgor que no podía ignorarse, y en su mirada había una profundidad insondable. Era como si todo lo que había pasado hasta ese momento no hubiera sido más que una introducción a algo más grande, más importante. No estamos aquí por casualidad, murmuró mi mente, pero las palabras no parecían adecuarse a la gravedad del momento. El perro, al igual que nosotros, estaba atrapado en este lugar, pero parecía saber algo que nosotros ignorábamos. Me acerqué con cautela, pero no pude evitar la sensación de que estábamos caminando en territorio peligroso. Cada paso que daba hacia la mesa parecía aumentar la tensión en el aire, como si cada una de nuestras acciones estuviera siendo observada, analizada, por algo invisible. De repente, un sonido bajo y gutural surgió en la oscuridad de la sala. No era el ruido de un animal, ni siquiera el de un humano. Era algo completamente diferente, algo que parecía surgir del propio edificio. La vibración resonó a través del suelo, como si el edificio estuviera vivo, respirando. En el momento en que escuché ese sonido, supe que ya no podíamos retroceder. Algo estaba a punto de suceder, algo que nos llevaría más allá de lo que imaginábamos. Leo se tensó y miró hacia mí, como buscando una señal. Podía ver el miedo reflejado en sus ojos, pero también había algo más, determinación. Ambos sabíamos que, aunque no entendíamos lo que estaba ocurriendo, teníamos que enfrentarlo. No teníamos elección. Los símbolos en la mesa parecían cobrar vida, los surcos tallados brillaban con una luz tenue, casi imperceptible, pero que era lo suficientemente fuerte como para iluminar la sala. La habitación comenzó a estremecerse, como si las piedras de las paredes se estuvieran moviendo, ajustándose a un patrón que solo el lugar entendía. La sensación de que estábamos siendo absorbidos por algo más grande, algo que no podíamos controlar, se intensificó. Fue entonces cuando la voz vino, suave al principio, casi susurrante, pero con un poder que no se podía negar. No provenía de ningún ser visible, ni del perro, ni de alguna presencia tangible. Era una voz que parecía emanar del mismo aire, de la misma piedra, y su mensaje era claro: ustedes no deberían haber llegado hasta aquí. El miedo que había estado guardando en mi pecho se desbordó de inmediato. Algo estaba cambiando en el edificio. No era solo un lugar abandonado, ni un simple refugio para el caos. Había algo mucho más profundo y oscuro en su interior, algo que nos había estado esperando. El perro se levantó de su posición, y su cuerpo, aunque aún en calma, parecía preparado para enfrentarse a lo que viniera. Me miró una vez más, sus ojos reflejando una sabiduría ancestral, y su presencia, aunque inquietante, parecía ser nuestra única guía en este momento. ¿Qué somos nosotros en este lugar?, pensé, pero la pregunta no tenía respuesta. El edificio mismo nos había atrapado, y cualquier intento de huir ahora sería en vano. Sabíamos que estábamos destinados a algo aquí, pero aún no podíamos entender qué era. El sonido en la sala aumentó, y las paredes comenzaron a agrietarse. La piedra, que antes se sentía inmutable, ahora vibraba como si estuviera viva, dispuesta a revelarnos algún tipo de verdad oculta. La luz de los símbolos en la mesa creció, iluminando la sala de una forma antinatural, y sentí como mi corazón latía con fuerza. Ellos nos esperan, dijo la voz nuevamente, esta vez más fuerte, como si fuera parte del propio edificio. El perro, sin previo aviso, se movió hacia la mesa y tocó los símbolos con una de sus patas. El sonido de la piedra resonó, y al instante, todo se detuvo. La vibración cesó, el aire se volvió pesado nuevamente, y una puerta secreta, oculta hasta ese momento, apareció en una de las paredes de la sala. Era una puerta antigua, cubierta de marcas, y parecía ser el último paso en nuestro viaje. La voz, que ya no se escuchaba en el aire, había quedado atrás, pero el miedo que había dejado se había convertido en una necesidad urgente de entender lo que había sucedido. Teníamos que ir a esa puerta.
No importaba lo que nos esperaba al otro lado, sabíamos que no podíamos quedarnos atrás. Leo me miró una última vez, como si nos estuviera dando su aprobación, y juntos nos dirigimos hacia la puerta. No sabíamos qué nos esperaba, ni si nuestra vida cambiaría para siempre al cruzar ese umbral. Lo único que sabíamos es que no podíamos dar marcha atrás. El perro nos siguió en silencio, como una sombra detrás de nosotros, y juntos, con el corazón en la garganta y la incertidumbre como única compañía, cruzamos la puerta, entrando en lo desconocido. La puerta se cerró con un estruendo detrás de nosotros, como si todo el edificio, de alguna manera, hubiera sellado el destino de nuestra entrada. Nos encontramos en una habitación que parecía no tener fin, un vasto vacío que solo podía ser percibido por los sentidos más agudos, como un abismo del que no podíamos escapar. La oscuridad envolvía todo a nuestro alrededor, pero de alguna forma, una luz difusa parecía provenir de las mismas paredes, iluminando la escena de manera tenue, pero suficiente para hacer visibles los contornos de lo que había ante nosotros. El perro nos había seguido, pero ahora se mantenía en silencio, quieto, como una presencia omnipresente que no necesitaba hacer ruido para ser notada. Miraba hacia un punto en el centro de la sala, y aunque su postura era tranquila, la tensión en el aire se volvía palpable. Leo, siempre a mi lado, avanzó un poco más, pero su cuerpo se mantenía firme, como si esperara que el peligro viniera de cualquier lado. No sabíamos si estábamos cerca del final o si esto era solo el principio de una pesadilla que se había hecho carne. La sala era diferente a todo lo que habíamos visto antes. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que no podíamos comprender. Eran símbolos que parecían estar vivos, que cambiaban sutilmente a medida que nuestras miradas se movían. Los patrones se deslizaban en lo profundo de las piedras, como si formaran una narrativa antigua, y sentí que, de alguna manera, cada uno de esos símbolos estaba relacionado con nosotros, con nuestra presencia allí. El aire se volvía más espeso y pesado con cada paso que dábamos, como si el lugar mismo estuviera absorbiendo nuestra energía, o incluso nuestra esencia. El perro se acercó lentamente al centro de la sala, y de repente, el suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar levemente, como si un latido pulsara desde el corazón de la tierra. Mi cuerpo se tensó, y aunque trataba de mantenerme firme, no podía evitar la sensación de que estábamos a punto de presenciar algo trascendental. Los símbolos de las paredes comenzaron a brillar con más intensidad, sus líneas se alargaron, se torcieron, y parecía que se levantaban del suelo, como si la misma piedra se estuviera desintegrando. Un sonido bajo y gutural, casi un susurro, comenzó a llenar la sala. Era como si un viento invisible comenzara a soplar desde algún rincón oscuro, arrastrando palabras que no entendíamos, pero que resonaban en nuestros huesos. De repente, las inscripciones de las paredes comenzaron a moverse con rapidez, y la luz en la sala aumentó, revelando un círculo perfecto en el centro del suelo. Una figura apareció, emergiendo de la luz, una silueta rodeada de sombras, y su presencia era tan imponente que todo lo demás en la habitación pareció desvanecerse. No era humana, ni tampoco un animal como los que habíamos conocido. Era algo más antiguo, algo que había estado esperando mucho antes de que llegáramos. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en mí, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No podía moverme, no podía hablar. Solo observaba, impotente ante la magnitud de lo que se estaba desarrollando frente a mí. La figura habló, su voz resonó como un eco que parecía surgir del fondo de la tierra misma. «Has cruzado el umbral», dijo, su voz profunda, llena de poder, pero también de una tristeza infinita. «Y con ello, has sellado tu destino». La sala se llenó de una energía palpable, y la temperatura comenzó a bajar aún más. La presencia del ser que estaba frente a nosotros era tan poderosa que parecía que la misma estructura de la ciudad estaba siendo alterada por su mera existencia. No sabía si estaba soñando, o si la realidad misma se estaba desmoronando ante nosotros, pero sentía que ya no había vuelta atrás. Este ser, este ente, era el centro de todo lo que habíamos atravesado hasta ese momento. «¿Qué es esto?», me atreví a preguntar, mi voz temblorosa, aunque intentaba mantenerme firme. «¿Por qué estamos aquí?». La figura levantó una mano, y las sombras que llenaban la sala se agitaron. «El sacrificio debe cumplirse», dijo, y su voz se volvió aún más profunda, resonando en las paredes como un latido sordo. «Ustedes no son los primeros en llegar.
pero son los primeros en llegar hasta el final. Sentí una presión en el pecho, como si algo me aplastara desde dentro. Los recuerdos de todo lo que habíamos vivido, las luchas, las noches de huida, la oscuridad que nos había rodeado, todo parecía converger en ese momento. ¿Qué significaba ese sacrificio? ¿Y por qué nosotros? El perro, que hasta entonces había estado en silencio, dio un paso hacia adelante, y la figura lo miró con una intensidad que me hizo dar un paso atrás. Algo había cambiado en él también. Ya no era solo un animal siguiendo sus instintos. Él, al igual que nosotros, estaba vinculado a esta escena, a este destino. Se acercó más al centro del círculo, y una luz tenue comenzó a emanar de su cuerpo. No era una luz común, sino algo etéreo, casi espiritual, como si el mismo perro estuviera fusionándose con la energía de la sala. El tiempo ha llegado, dijo la figura, mirando al perro. Y el sacrificio debe ser completo. Todo comenzó a moverse rápidamente. La luz, los símbolos, la vibración en el suelo, todo se aceleraba, y me sentí arrastrado por la corriente de esa fuerza invisible. No pude resistir. El aire se hizo tan denso que me costaba respirar, y los ojos del ser frente a nosotros se clavaron una vez más en mí. El final será el comienzo, susurró, y esas palabras calaron en mi alma. Sin previo aviso, el suelo comenzó a abrirse. Un abismo surgió en el centro de la sala, y todo lo que conocíamos empezó a desmoronarse. La oscuridad que se había filtrado en nuestras vidas, en nuestros corazones, ahora se convertía en algo físico, algo que estaba devorando todo lo que quedaba. El perro se acercó al borde del abismo, y de alguna manera, su presencia parecía estabilizar el caos que nos rodeaba. El sacrificio, repitió la figura, y su voz retumbó en el aire, es el precio por el que la puerta se abrirá. Miré a Leo, que estaba tan confundido como yo, pero algo en sus ojos me decía que habíamos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Juntos habíamos enfrentado cada desafío, y no iba a ser la oscuridad la que nos separara. Algo nos unía, algo más fuerte que el miedo. Y, en ese momento, entendí que la única forma de salir de allí era aceptar el sacrificio. Con un último vistazo a la figura, a Leo, y a lo que quedaba de nuestro mundo, di un paso hacia adelante, siguiendo al perro, acercándome al abismo. Y aunque no sabía qué nos esperaba, sabía que no había otra opción. El sacrificio era el paso necesario para avanzar, para abrir la puerta a lo que venía después. La sala se desmoronó, y todo se sumió en la oscuridad. Lo único que quedaba era el eco de nuestras respiraciones, y la promesa de que el sacrificio había sido cumplido. Y así, el destino sellado nos llevó más allá de lo que conocíamos, hacia un futuro incierto, donde todo lo que habíamos experimentado era solo el principio de algo mucho más grande. Fin.